Hola, me llamo Samuel Lee. Yo tengo 16 años y estoy en el 11º grado. Yo vivo en Leonia y voy a la escuela secundaria de Leonia. Yo nací en Englewood. Pero este video no es sobre ni Englewood ni de los Estados Unidos. Este video es sobre mi herencia cultural. Mi herencia está formada de dos culturas, Corea y Estados Unidos. Los dos de mis padres son de Corea del Sur. Como resultado, obviamente ha influido a la cultura coreana. Además, el ambiente en que yo vivo tiene una influencia en mi cultura. Porque yo vivo en los Estados Unidos, hay facetas de la cultura estadounidense en mi vida. Pero sin duda, la cultura que más ha influido en mi vida es la cultura coreana. Es claro que la cultura coreana tiene un impacto más grande como la cultura estadounidense. Para mi padre, es necesario que mi familia y yo comamos comida coreana. Todos los días, mi familia y yo comemos una sopa de Corea o pescado. Un ejemplo de comida coreana es kimchi jjigae, que es una combinación de kimchi, que es repollo fermentado con especias, algunas carnes y a veces con mariscos. Es una plata muy popular en Corea y personalmente es una de mis comidas favoritas. Otra manera que la cultura coreana ha impactado en mi vida son los diferentes días festivos que yo celebro. Para el Año Nuevo, mis hermanos y yo necesitamos inclinarlos ante nuestros padres y abuelos. Yo aprendo que esto es una muestra de respeto y es una manera que nosotros podemos desear para buena salud y muchas riquezas para nuestros mayores. Pero más tentador, nosotros recibimos mucho dinero para inclinarlos. Hello, I like money. What inspired you to build a second Krusty Krab right next door to the original? Money. Otro día de fiesta es Chuseok, el día de agradecimiento de los coreanos. En el día de Chuseok, nosotros comemos mucho y celebramos todos los eventos buenos del año. En la antigüedad, Chuseok era una celebración de la cosecha, pero hoy nosotros usamos Chuseok como una excusa para rellenamos nuestras bocas con comidas. Con el paso de los años, yo aprendo mucho sobre de mi cultura. Un valor muy importante de la cultura coreana es respeto, y más específicamente, respeto para los mayores. Esto se muestra a través de la manera en que los coreanos interactúan y se comunican el uno con el otro. Además, la idea de respeto es incrustado en el idioma. Para mayores, es crucial que se use títulos honoríficos para mostrar respeto para sus mayores. Si no usaran honoríficos, mis padres me repudiarían o tal vez me dieran con la chancleta. Para mí personalmente, tengo ambos sentimientos, buenos y malos, de la cultura coreana. Las facetas buenas de la cultura coreana es la comida deliciosa y único, y los días de fiesta interesante y divertido. Pero hay muchos problemas con la cultura coreana. Esto se debe al tamaño del país de Corea. Hay muchas personas en Corea, pero el país es muy pequeño. Como resultado, hay mucha competencia en Corea, y la cultura refleja esta supervivencia de la más apta opinión. Por lo tanto, padres empujan a sus hijos para estudiar, pero muchas veces la salud mental del hijo es ignorado. Hay memes en la red sobre los padres de coreanos y Asia en conjunto, y muchos de estos memes no están lejos de la realidad. De todos modos, hay una variedad muy grande de grupos étnicos en mis salones de clases en mi escuela. Los estudiantes de la escuela son de lugares diferentes del mundo. Nuestra escuela es un reflejo de los Estados Unidos en conjunto el crisol de las razas. Esto me da una oportunidad de aprender de otras culturas del mundo en su totalidad.